La chica perdida del bosque. Fue antes del amanecer cuando Bacon comenzó a despertarse, trayendo una sonrisa de alivio en el rostro cansado de Wendy. Se frotó los ojos y reprimió un bostezo, sin haber dormido ni un ojo en toda la noche. No queriendo molestar a Carla, que dormía a su lado a los pies de la cama, Wendy se movió cuidadosamente para quedar justo al lado de Bacon. Al principio pareció confundido mientras sus ojos azules recorrían el techo de la casa de Porliusica bajo la tenue luz de la habitación, pero cuando finalmente notó a Wendy, inmediatamente sonrió y se sentó antes de que la chica pudiera detenerlo. Pateó las mantas, cubriendo accidentalmente a Carla y despertándola, y se movió para sentarse junto al asesino de dragones, con los pies descalzos colgando sobre el borde. Carla salió de debajo de las sábanas bostezando y luego se estiró como un gato común antes de fruncir el ceño de su compañero. Wendy le devolvió el disgusto a su compañero con una pequeña sonrisa de disculpa antes de enfrentarse al niño. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Todavía te duele la cabeza?, susurró ella, tocando la parte superior de su cabello rubio desordenado. Su sombrero verde colgaba de uno de los postes de la cama y sus botas estaban cuidadosamente en el suelo cercano. Bacon se acercó para tocar el mismo punto de su cabeza y le dirigió una mirada inquisitiva. Wendy realmente no esperaba una respuesta de él. Sin embargo, ella sonrió, sintiéndose más que aliviada ahora que el chico estaba obviamente bien. Me alegro de que estés bien. Me tuviste preocupada toda la noche. ¿Te acuerdas de lo que pasó, Bacon? Luchaste contra un raptordile malvado y lo derrotaste. Usaste magia contra él. Magia. Magic. Mientras pronunciaba lentamente la palabra, hizo que su mano derecha brillara con una luz azul fría, invocando su poder curativo para demostrar de lo que estaba hablando. Una brisa muy suave la rodeó mientras mantenía su magia firme, agitando ligeramente sus cabellos. A su alrededor, todo brillaba con un azul helado, incluso los ojos muy abiertos del niño. Bacon había visto su magia muchas veces y, sin embargo, seguía fascinado por ella. Extendió la mano y la agarró, solo para fruncir el ceño con decepción cuando el asesino de dragones rechazó su hechizo. Ella se rió en voz baja de su expresión. ¿Y soñaste? Wendy continuó, apretándole un poco la mano. La piel de la palma de su mano era áspera y callosa, probablemente por el uso constante de su espada y arco. Ya no cabía duda de que Bacon era un hábil luchador, fuerte y valiente a la vez. Si el niño pequeño pudo derrotar a una gran bestia tan feroz como un raptordile por su cuenta, ¿con qué otros monstruos o enemigos viciosos podría haber luchado antes? Su agarre se apretó al pensarlo, haciéndola recordar el terrible estado en el que lo había encontrado en el antiguo templo. ¿Recuerdas lo que viste en tus sueños? ¿Viste un pedazo de tu pasado? ¿Recuerdas quién te lastimó y te dejó morir? El niño no respondió. Solo parpadeó un par de veces antes de dirigir su atención a otra parte. Miró fijamente la ventana oscura más cercana, atraído por el sonido de las pesadas gotas de agua que arrojaban el vidrio. La lluvia de la tarde de ayer seguía cayendo y no parecía que fuera a parar pronto. Wendy frunció el ceño, entristecida de que Bacon no entendiera del todo cada palabra que decía. Deslizando suavemente su mano libremente, se frotó la cara cansada. «Wendy, ¿dormiste algo?», le preguntó Carla, acercándose a la muchacha. Un poco», mintió el asesino de dragones, mirando tímidamente hacia otro lado. Suspirando, el Exteed no le creyó. Carla saltó al suelo, aterrizó suavemente sobre sus pies acolchados y se paró frente a los dos, con los brazos cruzados. Sus agudos ojos estudiaron a Bacon brevemente antes de conocer a Wendy. «Ahora está bien. ¿Por qué no duermes un poco antes de que llegue la mañana?». La idea de cerrar los ojos para echarse una pequeña siesta era muy tentadora, pero Wendy no quería hacerlo todavía. «No estoy tan cansada», dijo con una sonrisa falsa. Antes de que Carla pudiera responder a eso, Porliusica habló desde su escritorio al otro lado de la habitación. «Por fin está despierto, ¿verdad?». Con su única cama ocupada, tuvo que recurrir a dormir en su escritorio de trabajo y no era el lugar más cómodo para que una anciana descansara. El rostro arrugado de la consejera estaba notablemente malhumorado bajo el tenue resplandor de la lámpara lágrima que colgaba sobre su cabeza, y casi todas las articulaciones de su cuerpo se agrietaron mientras se levantaba y estiraba sus miembros rígidos y doloridos. Masajeando un calambre en su cuello, chasqueó los dedos para encender todas las luces de su casa, aturdiendo momentáneamente a todos por el repentino brillo, y lentamente se dirigió hacia los tres sentados en su cama. Se detuvo ante el chico y lo examinó detenidamente.
Bacon hizo un pucheo y se encogió ante el toque de la mujer mayor mientras Porliúsica intentaba palparle la frente. Su fatiga ha desaparecido y parece que está completamente alerta, murmuró ella, asintiendo con satisfacción. Debajo de su capa roja y fluida, sacó una botella de vidrio familiar llena de líquido rojo de un bolsillo dentro de su bata. Ella sonrió cuando el chico lo reconoció al instante e hizo una cara amarga. Sus recuerdos actuales siguen intactos. Eso, al menos, es una buena señal. ¿Has observado algún comportamiento nuevo? Le preguntó a Wendy. La niña negó con la cabeza y se encogió de hombros. Él no parece diferente. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decirlo, acaba de despertar. Porliúsica guardó la poción roja y miró por las ventanas, sin ver nada más que oscuridad y cristales manchados por la lluvia. La mañana aún no ha llegado. Podemos vigilarlo de cerca hasta que regreses a la ciudad. Echó a andar hacia la puerta. Supongo que prepararé el desayuno, refunfuñó antes de salir. El sonido y el olor de la lluvia que entraba por la puerta abierta intrigaron mucho a Bacon. Saltó de la cama y estaba a punto de salir corriendo, pero Wendy rápidamente lo agarró del brazo y le ordenó que se quedara en la cama. Ahí fuera hace frío y llueve, le dijo ella, tratando de sonar severa. No estaba segura de si él la entendía completamente, sin embargo, no trató de levantarse después de eso. No pasó mucho tiempo, una Porliúsica ligeramente húmeda regresó con una palangana de madera llena de agua dulce. Llenó una tetera y la colocó encima de un quemador encendido en su escritorio mientras Wendy y los demás tomaban un trago de agua y se refrescaban. Para calentar la habitación, el consejero activó la lágrima de calor que colgaba en el centro de la habitación como un pequeño candelabro. El cristal tenía la forma de una llama y su núcleo interno ardía tan rojo como carbones calientes. El desayuno consistía en pan de molde lleno de nueces y granos y untado con una dulce y deliciosa mermelada de bayas junto con una variedad de frutas secas y frescas. El té de hierbas de Porliúsica era fragante con menta y clavo, pero amargo al gusto y necesitaba ser endulzado con cucharadas de miel antes de que Bacon pudiera beberlo. Justo después de que Wendy terminó su taza de té, de repente se sintió extremadamente cansada. No se dio cuenta de que se había quedado dormida hasta que se despertó en la cama de Porliúsica con el sonido de la voz de la anciana. Y lentamente, así. Sí, ese es el camino, no. No lo tires todo así, chico. Una gran cantidad de agua se derramó ruidosamente en el suelo, seguida de salpicaduras y risas. Deja de pisar en ese charco. Hubo risitas provenientes de Carla. Cállate, gato, o de lo contrario te haré limpiar este desastre, advirtió el anciano en tono descontento. Disculpas, murmuró el felino. Tal vez deberías enseñarle al niño cómo hacer eso también una vez que deje de hacer un desastre más grande. Tocino. Parar. Ahora mismo, exigió Porliúsica con firmeza. El chapoteo cesó y el niño gimió en silencio. En ese momento, Wendy se sentó lentamente y se frotó el sueño de los ojos. Miró alrededor de la habitación y vio que la luz del día entraba por las numerosas ventanas, lo que indicaba que había dormido unas horas como máximo. Reunidos alrededor del jardín interior de Porliúsica estaban la anciana y Bacon con un charco de agua alrededor de sus botas. Carla estaba a salvo en una caja justo detrás de ellos, con aspecto bastante divertido. En la mano del niño había una gran regadera de aluminio que Wendy supuso que era de donde provenía toda el agua. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me quedé dormido? Preguntó Wendy, bostezando. Porliúsica resopló mientras cogía un puñado de toallas grises de una caja. ¿Qué aspecto tiene? Estamos haciendo un desastre en mi casa, espetó irritada. Y he echado un poco de somnífero en tu té. Wendy se tensó un poco por el mal humor de Porliúsica y no se atrevió a quejarse de estar drogada. Probablemente quería que descansara un poco, pensó mientras se ponía rápidamente los zapatos para ayudar a la anciana a limpiar. Bacon sonrió ampliamente ante la llegada de la niña y levantó la regadera para que ella la viera. ¿Estás tratando de ayudar a Porliúsica? Le preguntó ella, incapaz de ocultar su sonrisa divertida. Ella agarró apresuradamente el pico de la lata cuando él trató de verter el agua que quedaba chapoteando en el interior, evitando otro derrame. Servicial no parece ser uno de sus rasgos, bromeó Carla. Continuó explicando los otros pequeños percances que ocurrieron en la casa mientras Wendy dormía. Como Bacon estaba inquieto y no había nada alrededor para entretenerlo, el consejero medicinal le pidió que hiciera algunas cosas con ella. Sin embargo, incluso las tareas más simples se convirtieron en desastres.
Todo lo que se suponía que debía verter terminaba en el suelo o en el escritorio. En lugar de arrancar delicadamente la parte deseada de una hierba, arrancó toda la planta de sus raíces. Cuando acompañó a Porliúsica afuera a buscar más agua, se distrajo con la lluvia y casi se pierde solo en el bosque. Era más como si estuviera buscando algo entre los árboles, corrigió la anciana mientras terminaba de secar el piso con una de sus toallas mágicas. Piezas encantadas de tela tejida que podían absorber grandes cantidades de líquidos en cuestión de segundos. Quería aventurarse en el bosque y no me seguiría de vuelta al interior. Tuve que arrastrarlo hacia atrás, afortunadamente no pateando ni gritando. Wendy se apresuró a darle una mano mientras la anciana se levantaba, con las rodillas reventando. El consejero suspiró por el esfuerzo antes de dejarse caer en una caja cercana, claramente exhausto. Wendy frunció el ceño mientras reflexionaba sobre lo que había dicho el anciano. ¿No viste nada que probablemente hubiera atraído su atención? Nada brillante o resplandeciente si eso es a lo que te refieres. Todavía era temprano en la mañana y estaba bastante oscuro para ver casi cualquier cosa. Porliúsica se inclinó hacia adelante, sus ojos carmesí se entrecerraron en dirección a Bacon. El niño estaba arrodillado encima de una gran caja cercana, mirando por una de las ventanas manchadas por la lluvia como si anhelara salir. ¿Alguna vez se ha sentido intrigado por algo en el bosque? Es una pregunta difícil de responder. Casi todo llamaba la atención del niño, especialmente cosas que nunca había visto o escuchado antes. Cuando llegaron por primera vez a través de Ask Forest para ver Porliúsica, Bacon solo llegaba hasta Romeo mientras jugaban entre los árboles. Tal vez el niño estaba harto de estar atrapado en casa y solo quería jugar bajo la lluvia. O tal vez realmente había algo en el bosque que quería encontrar, lo que hizo que Wendy se preguntara si era debido a sus sueños. El asesino de dragones quería investigar, sin embargo, todavía estaba lloviendo y hacía frío. No tenían a mano capas de lluvia ni ropa extra para mantenerse calientes. Tuvieron que esperar al menos hasta que dejara de llover antes de poder aventurarse en el bosque. Quiero darle algo, dijo Porliúsica cuando Wendy habló de sus suposiciones. La consejera medicinal empezó a hurgar en sus pequeñas cajas que Wendy había apilado cuidadosamente en un rincón la noche anterior, mientras se quejaba de dónde la había puesto, hasta que por fin encontró lo que buscaba. De un pequeño joyero de madera pulida, sacó un collar con cadena de oro con una hermosa gema transparente colgante. La joya tenía el tamaño y la forma de una pequeña caneca y estaba engastada dentro de finas espirales doradas que mantenían la gema en su lugar. Bajo la luz de la lámpara más cercana, la joya colgante brillaba con todos los colores del arco iris, asombrando a todos los que posaban sus ojos en ella. Piedra del sueño. Le concederá sueños cada vez que duerma, tanto buenos como malos, explicó el asesor. Esto puede beneficiarlo o no. Dejaré que tú seas quien lo juzgue, Wendy. Ten cuidado. Las pesadillas pueden persistir. Quíteselo si su sueño se ve perturbado constantemente. La muchacha asintió mientras aceptaba el collar y lo sujetaba alrededor del cuello de Bacon. Tiró con curiosidad de la cadena y rodó la gema entre sus dedos mientras la examinaba de cerca con asombro, gustando de los muchos colores que brillaban en su interior. Es un regalo de Porliúsica, Wendy quiso decir alegremente, pero de repente fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Pronto siguió la voz urgente del maestro Makarov. Porliúsica. Rápidamente. Necesitamos la ayuda de Wendy. El consejero estaba en la puerta en un abrir y cerrar de ojos. Wendy se tapó la boca y jadeó de horror en el momento en que la puerta se abrió. Detrás de un maestro frenético, sin aliento y empapado, estaban Gra y Erza, igualmente angustiados, jadeantes y empapados, ambos arrastrando a un Natsu apenas consciente por los pálidos escalones de piedra. Natsu fue gravemente herido. Visibles debajo de la capa de lluvia con capucha naranja alrededor de sus hombros, había vendas blancas atadas alrededor de la parte superior de su torso que estaban muy manchadas de rojo y mojadas con sangre que se filtraba en su lado derecho. Su respiración era débil y entrecortada, cada respiración era una lucha y sonaba igual que la última. El sudor humedecía su pálida frente, si no era por la lluvia y la sangre oscura y reluciente que goteaba por su barbilla desde las comisuras de su boca. ¿Qué pasó?, exclamó Wendy mientras el grupo se apresuraba a entrar con Lucky y Happy no muy lejos. Siguieron el rastro de la lluvia y el barro hasta la casa de Porliúsica, pero eso era lo que menos preocupaba a todos. Por orden de Porliúsica, Gray y Erza bajaron cuidadosamente a Natsu a la cama y se sentaron a ambos lados de él para mantenerlo erguido.
Wendy no perdió el tiempo mientras se paraba frente a Natsu e inmediatamente invocó su poder curativo. Con los ojos cerrados por la concentración, colocó sus manos sobre el área vendada y sangrante, tratando de ignorar el fuerte olor de la sangre de su compañero mientras escuchaba a los demás hablar. Estábamos, Gray trató de explicarse, pero tartamudeaba mucho, claramente angustiado. Erza tomó el relevo, más tranquila que la otra, pero su voz aún temblaba notablemente. Estaban jugando con una de las cosas de Bacon. No estábamos jugando. Solo lo estábamos mirando. Argumentó Gray con enfado. ¿Y qué fue exactamente lo que lo causó? Preguntó por Liusica. La respuesta culpable de Gray casi hizo que Wendy perdiera la concentración. Esta cosa puntiaguda de gancho y cadena, apreté el gatillo y accidentalmente golpeé a Natsu, a quemarropa. Wendy se mordió el interior del labio inferior, recordando el momento en que quiso probar el extraño y pesado objeto cuando lo vio por primera vez. Menos mal que Carla la había detenido. Respiró hondo y contuvo, redoblando su esfuerzo. Podía sentir el sudor goteando por su mejilla y sus manos temblando por la tensión. Es un dispositivo poderoso y devastador, añadió el maestro, con tono sombrío. Tuvo la fuerza suficiente para lanzar a Natsu a través de la habitación y casi atravesarlo por completo. 4 de sus costillas están destrozadas y su pulmón derecho está desgarrado. Todo sucedió en un segundo. Dejó escapar un suspiro vacilante y se rascó profundamente el costado de la cara. Macao lo ha cerrado con las bombas del niño. El mismo incidente no sucederá 2 veces, aunque me preocupa esa extraña lente púrpura que el niño tiene en su poder. ¿Qué podría hacer? Hubo una risa sin aliento proveniente de Natsu, trayendo una sensación de alivio que inundó al grupo. Quizás, se dispara, láseres mortales, dijo Natsu con voz áspera. Wendy sonrió y abrió los ojos, escuchando los gritos de alegría de Aki y Ruki y los suspiros de alivio de los demás. Continuó su curación, contenta de ver que el color volvía a la cara de Natsu. Por una vez me has tenido preocupado, aliento de lagarto, murmuró el mago de la fabricación de hielo, fingiendo molestia. El usuario de la llama resopló, retiró su brazo de los hombros de Gray y golpeó ligeramente un codo en el costado del otro. Maldita sea, bastardo sin pantalones, gruñó Natsu, su voz ganando fuerza. La próxima vez que aprietes un maldito gatillo en algo, no me apuntes con esa maldita cosa. Tengo los pantalones puestos, idiota. Gray lo comprobó 2 veces antes de apartar la mirada, atormentado por la culpa. Lo siento, de verdad, lo soy. Natsu se secó el sudor y la sangre de la cara con un paño húmedo que le dio por Liusica. Lo que sea. Fue un accidente, dijo, con la voz apagada. No pensé que la cadena se dispararía de esa manera. Bacon seguro que tiene algunas cosas raras. Erza sonrió levemente mientras el asesino del dragón de fuego retiraba su otro brazo, ya no necesitaba ningún apoyo para sentarse. Solo 2 de sus artículos son extraños. La cadena en forma de gancho y la lente púrpura del ojo. Todo lo demás se explica por sí mismo, informó Erza. Natsu puso los ojos en blanco y resopló ante su tono engreído. Te ha puesto 2000 joyas, la cosa púrpura dispara láseres o algún tipo de rayo mortal. Erza se cruzó de brazos y entrecerró la mirada ante la apuesta. 4000. Si no es un arma. 5000, es un buscador de tesoros, se unió Gray, burlón. La palabra tesoro hizo que el maestro se animara notablemente. Tal vez así es como encontró todas esas gemas, murmuró, con un pensamiento codicioso recorriendo sus arrugadas facciones. Los 3 jugadores se dieron la mano para sellar el trato. Afortunadamente, el estado de ánimo de todos volvió a la normalidad. ¿Te sientes mejor ahora, Natsu? Preguntó Wendy cansada, disipando su magia. Estaba mareada y débil, pero unas manos fuertes detrás de ella la sostenían. Era por Liusica. La anciana guió a la chica para que se sentara en la cama junto a Natsu después de que Erza se pusiera de pie de un salto. Por supuesto. Fue la feliz respuesta de Natsu mientras se quitaba las vendas ensangrentadas alrededor de su torso desnudo. Tu magia curativa es increíble. Siento que puedo ir directamente a entrenar. Sin embargo, cuando se levantó bruscamente, comenzó a tambalearse sobre sus piernas y se habría caído si por Liusica no lo hubiera empujado de nuevo a la cama. Has perdido mucha sangre, muchacho, le dijo el anciano con severidad antes de entregarle una taza llena de líquido marrón rojizo. También le dio a Wendy algo de beber, pero el suyo era más oscuro y tenía un tinte verde. Bebe esto para recuperar fuerzas y descansar unas horas. Los 2.
Natsu hizo una mueca después de olfatear el contenido de su brebaje y cuando tomó un sorbo, su rostro se distorsionó aún más con disgusto. ¡Qué asco! ¿Qué demonios es esto? Wendy's no olía ni sabía mejor. La poción de color negro verdoso era tan espesa como un jarabe y picante en la lengua con un toque de acidez seguido de un regusto desagradable y acre. Ambos cazadores de dragones se encogieron horriblemente mientras intentaban tragar sus repulsivas bebidas. Porliúsica se burló de Natsu. Es una poción rejuvenecedora, chico. Agregó un poco de ingrediente extra, por lo que el amargor es un poco más fuerte. Natsu tosió. Sabe a tierra. ¿Le agregaste barro? Los ojos carmesí brillaron peligrosamente mientras la comisura de la boca de la anciana se contraía. Parecía dispuesta a darle una bofetada o, para ser más precisos, quería golpearlo en la cabeza con su escoba. No barro, ingrato. Agregué unas gotas de la poción roja de bacon con fines experimentales. Natsu no estaba realmente más feliz de escuchar eso. Oh, genial, por cierto, ¿dónde está el niño? ¿Tocino? Preguntó Lucky, mirando por encima del hombro. ¿Por qué tiene razón, aquí? Sus ojos marrones se abrieron de par en par. Wendy se atragantó con su poción e inmediatamente se puso de pie de un salto, sus ojos recorrieron la pequeña habitación. Para su horror, Bacon se había ido y Carla también, y la puerta que daba al exterior estaba abierta de par en par. Con alas de plumas blancas, Carla se abalanzó bajo las ramas colgantes y se desvió alrededor de los gruesos troncos de los árboles, siguiendo al niño vestido de verde que corría bajo la lluvia y el barro. Como no quería ensuciarse los pies, había tomado el aire, permaneciendo cerca del niño que se negaba a escuchar una sola orden que ella decía. Podría haberlo envuelto con su cola y llevarlo de vuelta a la casa de Porliúsica, pero el Exteed decidió no hacerlo, demasiado curioso para saber qué era exactamente lo que Bacon estaba tan ansioso por buscar en el bosque. Poco después de que Guy y Yerza llevaran a Natsu a la cama, el chico había salido corriendo por la puerta que quedó abierta sin que nadie más que Carla se diera cuenta. Confiando en que Wendy y los demás se encargarían de la situación, el Exteed había perseguido a Bacon afuera sin decir palabra. Nublado y lluvioso, el clima era frío y miserable, pero el niño apenas se inmutó por los elementos. Serpenteando y zigzagueando a través de árboles y arbustos, subiendo por crestas rocosas cubiertas de enredaderas, bajando laderas fangosas y resbaladizas, y chapoteando en charcos profundos y turbios, no parecía que el niño supiera a dónde iba. Sin embargo, no dejó de moverse, incluso cuando tropezó con raíces y obstáculos ocultos, se raspó las rodillas y se cortó los brazos y las manos. Empapado y sucio, sus ojos azules buscaban constantemente y su cabeza siempre giraba, pareciendo más perdido que cualquier otra cosa. Pero no fue así. Ni una sola vez dudó y pensó en volver con Wendy. Era la primera vez que iba tan lejos por su cuenta sin nada visible que lo atrajera. Bacon, ¿qué hay aquí afuera que estás tan desesperado por encontrar? Refunfuñó la Exteed principalmente para sí misma, cada vez más frustrada por esta persecución aparentemente sin sentido. Su vestido y su piel estaban incómodamente mojados y empezaba a temblar. Tal vez se equivocó al permitirle vagar por el bosque porque ahora no podía recordar en qué dirección estaba la casa del árbol de Porliúsica. Está buscando a alguien. Bacon se quedó paralizado mientras Carla se sobresaltaba ante la repentina voz que venía de su derecha. Ambos se volvieron, uno más curioso mientras el otro desconfiado. Alrededor del tronco más cercano cubierto de musgo de un árbol gigante con los pies descalzos había una niña de ojos esmeralda y tez clara. Fluyendo por su espalda estaba su largo y ondulado cabello rubio, las puntas rizadas casi tocando el suelo del bosque. Era de un tono tan pálido que parecía casi blanco bajo las sombras del bosque. Accesorios suaves y plumosos decoraban su cabello, como si le brotaran pequeñas alas a ambos lados de la cabeza. Parecía tan vieja como Romeo, vestida con una túnica rosa claro con los extremos de las mangas y la parte inferior con volantes como un vestido elegante. Un chal del mismo color le cubría los hombros y se ataba con un lazo rojo brillante de cinta aterciopelada. Carla solo había visto a la niña una vez antes, pero era un rostro que nunca olvidaría. «¿Eres tú, la primera, maestro Bermellón?», susurró el Exteed, sorprendido al ver de nuevo al fundador y protector de Fairy Tail. La muchacha soltó una risita breve. «No hay necesidad de títulos. Ya no soy un maestro ni estoy vivo». «Sí, por supuesto». «Perdóname», fue la respuesta de Carla mientras asentía cortésmente. Se acercó a Bacon, nerviosa. «¿Puedo preguntarte por qué estás aquí?».
Mavis sonrió juguetonamente mientras comenzaba a caminar hacia ellos, sus pasos sin hacer ruido. Las hojas no crujían a su paso y no quedaban huellas en el barro blando. Su cabello fluía suavemente detrás de ella como una capa de oro blanco hecha de seda ligera como una pluma. Me aburrí de esperar en la isla de Tenrow, así que decidí ver qué estaba tramando Fairy Tail. Seguro que os divertís mucho. Tengo un poco de envidia, respondió ella con un puchero infantil. ¿Aburrido? Carla no podía creer lo que estaba escuchando del fantasma del respetado primer maestro de Fairy Tail. Solo levantó la ceja cuando la chica se acercó a Bacon con una cara amistosa. He estado observando el gremio durante los últimos 2 días y estaba muy intrigada por tu nuevo miembro aquí, continuó Mavis, ofreciendo su mano derecha para que la tomara el niño más pequeño. Es un placer conocerte finalmente, pequeña. Bacon la estudió de cerca antes de colocar tentativamente su mano izquierda sucia y sangrante entre la de ella. Parecía confundido en el momento en que la tocó, como si supiera que había algo diferente en la chica. No te preocupes, no te haré daño, aseguró Mavis amablemente antes de presentarse, con una sonrisa brillante y alegre. Su confusión desapareció poco a poco y una pequeña sonrisa apareció en sus labios, ya sea por entender su intención o por el tono de su voz. Si has estado mirando, empezó Carla lentamente, cruzándose de brazos y negando con la cabeza, entonces debes saber que él no es exactamente un miembro de Fairy Tail. Los ojos esmeralda se dirigieron hacia el gato volador. Soy consciente de eso. Y eso es lo que más me intriga. Porque, ya ves, solo los que llevan la marca de Fairy Tail pueden verme, oírme y tocarme. El Exteed parpadeó completamente sorprendido. Entonces, ¿cómo es que puede verte? Golpeándose la barbilla con un dedo, Mavis sacó el labio inferior y miró al cielo gris a través de los huecos de los árboles, reflexionando como una niña de verdad. Era bastante difícil pasar por alto el hecho de que era mucho mayor y más sabia de lo que parecía ser. Bacon estiró la cabeza para seguir su mirada, tratando de ver qué era lo que ella veía. Grandes gotas de agua que caían de las hojas de arriba le golpeaban la cara, pero no parecía importarle. Me he estado preguntando sobre eso por un tiempo, pero luego, la niña le cubrió el dorso de la palma de la mano con la otra mano y cerró los ojos. Ayer sentiste su magia, ¿no es así? Es diferente, sí, pero también algo familiar, casi como si, al quedarse callada, Carla se vio obligada a preguntar a qué se refería después de un momento. La primera abrió los ojos y se encontró con la fascinante mirada del niño. En lugar de responder, preguntó. Dime, Carla, ¿crees en las hadas? La Exteed frunció el ceño ante la extraña pregunta. Las hadas eran más míticas que los dragones, ya que se sabía que los dragones existían en un momento dado, con los cazadores de dragones como prueba viviente de ello. Nadie ha visto ni oído hablar de hadas en Earthland, excepto en fábulas y cuentos infantiles. Al igual que muchos otros gremios, Fairy Tail lleva el nombre de una criatura mítica y nada más que Carla sabía. No puedo decir que lo hago, respondió el gato con sinceridad. ¿Por qué preguntar tal cosa? Mavis soltó una risita alegre y sonrió burlonamente. No hay razón. Carla sospechaba que el primero estaba ocultando algo a propósito. Sin embargo, no hizo más preguntas al respecto porque tenía la sensación de que el espíritu evitaría responderle. La punta de su cola encintada se retorcía de un lado a otro cuando sacaba a relucir un asunto anterior. Mencionaste antes que estaba buscando a alguien, ¿cómo lo sabes? Bacon dejó caer su brazo a su lado en el instante en que la primera soltó su agarre. Su atención seguía fija en ella mientras ella hablaba, tan curiosa como siempre. Puedo ver lo que su corazón desea. Quiere encontrar a alguien importante para él. ¿Alguien importante? Entonces empieza a recordar, el felino casi mostró su emoción. Wendy seguramente estaría extasiada al escuchar esto. Mavis extendió la mano para tocar tiernamente la piedra del sueño cristalina que colgaba de su cuello, lo que lo impulsó a hacer lo mismo. Lo que recuerda podría ser un recuerdo lejano o podría haber sido solo un sueño. Sea cual sea, está decidido a encontrar a esta persona que solo él ha visto. Su expresión se volvió triste mientras pasaba suavemente una mano por el cabello rubio húmedo de Bacon y acariciaba su mejilla. Pero me temo que no encontrará a nadie por aquí. Todavía no se ha dado cuenta de esto. Voces que gritaban a lo lejos aguzaron los oídos del excedente. Sonaba como a Pi y Gray y llamaban a Bacon y a ella. Carla. Mavis le dedicó al gato blanco una sonrisa confiada. Por favor, no le hables a nadie de nuestro encuentro.
El Exteed nos molestó en preguntar por qué, asumiendo que al fantasma le gustaría seguir observando el gremio desde lejos sin que nadie lo supiera. Ella asintió bruscamente. Entendido. La primera se acercó a Bacon y le puso las manos en los hombros. Adiós, valiente pequeña. Nos volveremos a encontrar. Ella lo abrazó, provocando un suspiro de sorpresa, y le susurró algo al oído que solo él podía escuchar. Cuando se retiró, el chico estaba sonriendo. Con un pequeño saludo y una sonrisa alegre, Mavis Vermilion dio un paso atrás y desapareció ante sus ojos. La lluvia finalmente había cesado a media tarde. Para entonces, Wendy se había duchado, cambiado, terminado de lavar la ropa y empacado la ropa de una semana en una maleta de una sola manija en su dormitorio en Fair Hills. El cielo estaba más brillante, el sol comenzaba a asomarse a través de la capa de nubes blancas y el aire húmedo y fresco comenzaba a calentarse. A través de las calles mojadas, Wendy cargó su maleta con Carla no muy lejos. Alrededor de los hombros del felino estaba su pequeña mochila morada llena de sus propias necesidades. Su viaje por la ciudad fue tranquilo, con cada uno ocupado con sus propios pensamientos. El incidente de la fuga de Bacon seguía viniendo a la mente de Wendy. Creo que estaba buscando a alguien que pudiera ser importante, le había dicho Carla después de que Gray y Appy regresaran a la casa de Porliúsica con un tocino sucio y desgastado a cuestas. El chico estaba visiblemente molesto cuando Wendy lo regañó por huir y hacer que ella se preocupara. No se apartó de su lado poco después de eso. Sin embargo, tuvo que disculparse rápidamente, porque se sentía absolutamente mal por haberlo entristecido. ¿A quién buscaba? El asesino de dragones no dejaba de preguntarse. Estaba desesperada por saberlo porque quería ayudarlo en todo lo que pudiera. Pero era muy difícil obtener respuestas del niño. Comunicarse con él siempre fue un desafío. No entendía cada palabra que decía y no intentaba hablar. Después de dar algunos giros equivocados debido a su falta de atención, la pareja finalmente encontró el camino a la casa de ladrillos de piedra azul y gris de Macao una hora más tarde. Macao los recibió en la puerta después de que Wendy llamara. Te lo dije antes, Wendy, puedes usar el lavadero en el sótano. No me importaría en absoluto, ofreció generosamente el hombre mayor mientras las chicas entraban trotando. Necesitaba conseguir algo más de ropa y algunas otras cosas de todos modos, respondió el asesino de dragones con una sonrisa tímida. La razón principal era porque no quería que ninguno de los hombres viera accidentalmente su ropa interior. Pensar en ello la hizo tímida y avergonzada. Antes de que pudiera preguntar por el paradero de los niños, escuchó un sonido agudo y familiar que provenía de la habitación de Romeo al final del pasillo. Sin embargo, no era el habitual ruido horrible y estridente de una ocarina mal tocada. Sonaba como notas reales que se fundían en una especie de melodía repetitiva. Bacon ha estado en esto durante casi una hora, explicó Macao mientras cerraba la puerta, riéndose. ¿Bacon es el que juega? Preguntó Wendy, un poco sorprendida. Rápidamente se quitó los zapatos y comenzó a caminar por el pasillo. El hombre sonrió levemente y la siguió. Ha estado tratando de jugar algo. Sigue tocando 3 notas una y otra vez y me está volviendo loco. Pero cuando trata de desviarse de allí, se detiene y mira fijamente su flauta, como si estuviera tratando de recordar cómo tocar el resto. Tal como había dicho Macao, después de que las 3 notas se repitieron varias veces, la música se detuvo abruptamente. La puerta de la habitación de Romeo estaba entreabierta y Wendy se asomó silenciosamente al interior. Sentado con las piernas cruzadas en la cabecera de la cama del chico mayor estaba Bacon, sosteniendo adecuadamente su ocarina azul y frunciendo el ceño profundamente mientras movía lentamente los dedos sobre los agujeros, contemplando cuáles cubrir. Su rostro estaba resplandeciente tanto por la recién montada lágrima clara que colgaba de encima de la ventana como por el par de luciérnagas que siempre acompañaban al cristal durante el día. Romeo fue tan lejos como para nombrar a los 2 insectos hada y cola, a pesar de que era imposible distinguir entre los dos. Mientras Wendy no estaba, Romeo le había dado un baño a Bacon y lo había ayudado a ponerse un nuevo conjunto de ropa nueva y que le quedaba bien gracias a que Macao compró algunas cosas para el niño el día anterior. Bacon parecía un chico común vestido con una chaqueta roja ardiente, de manga corta, hasta la rodilla y ribetes amarillos, ceñida a la cintura con su propio cinturón y con un par de pantalones cortos negros con un elegante ala de plumas azul plateado bordada en el lado izquierdo. Con un libro abierto en su regazo, Romeo se sentó justo enfrente del niño, alentando verbalmente a Bacon a seguir intentándolo.
Cuando Bacon miró al otro, vio a Wendy en la puerta. Inmediatamente, su ceño fruncido se convirtió en una sonrisa feliz. Saltó de la cama y corrió hacia él, extendiendo su ocarina azul para que la chica se la llevara. La cazadora de dragones le dedicó una sonrisa mansa y sacudió ligeramente la cabeza cuando entró en la habitación y dejó caer su maleta en el suelo a los pies de su colchón. Sabes que no soy bueno, Bacon. Estabas jugando mucho mejor que yo hace un momento. Riéndose, empujó suavemente el instrumento hacia su pecho. Sigue. Juega de nuevo para mí. Tú puedes hacerlo. Miró entre la ocarina y Wendy hasta que la chica asintió con seguridad. Sus ojos azules se abrieron de par en par antes de asentir con confianza. Cerró los ojos y respiró hondo, se llevó la boquilla a los labios y volvió a tocar esas 3 notas ascendentes sin fallos. Las repitió 3 veces y luego, para sorpresa de todos, su siguiente conjunto de notas difiere del anterior, fusionándose en una canción real. No se detuvo y no cometió un error a lo largo de toda la melodía. Era una melodía alegre y enérgica que trajo una sonrisa alegre a los labios de Wendy y la hizo sentir como si estuviera bailando. Cuando terminó la canción, Bacon miró con cariño su ocarina, con orgullo radiante en su rostro. Wendy fue la primera en elogiarlo, seguida de Macao. Romeo saltó de la cama y le dio unas palmaditas en la espalda de Bacon. «Espera a que todos en el gremio escuchen esto», exclamó Romeo, emocionado. «Por fin se ha acordado de algo. Me pregunto si aprendió la canción de la persona que estaba buscando». La sonrisa de Wendy se volvió triste. «Es posible», fue todo lo que dijo. «Esta es la prueba de que no solo lo soñó», le aseguró Carla. «Está empezando a recordar y esta es solo la primera pieza de muchas. No quiero admitirlo, pero creo que Erza no se equivocó al llevarlo al límite». Wendy frunció el ceño e inclinó la cabeza, sus ojos se posaron en la pequeña bolsa verde que llevaba ceñida a la cintura. Dentro estaban las 6 pociones que Porliúsica le había dado a Bacon en caso de que el niño volviera a desmayarse. Los azules eran elixires muy potentes que reponían tanto la resistencia como la energía mágica y debían tomarse en pequeñas cantidades, había aconsejado la anciana. «Lo sé, pero no quiero seguir obligándolo a recordar, no quiero que experimente más dolor». Carla frunció el ceño y se cruzó de brazos. «¿Pero qué pasaría si...?» No interrumpió Wendy con un brusco movimiento de cabeza, su vida no debería estar constantemente en peligro. ¿Y si se desmaya en medio de una batalla contra otro monstruo feroz? ¿Podría resultar gravemente herido? Al igual que Natsu, era difícil olvidar el incidente hasta mañana. Natsu estaba al borde de la muerte y probablemente habría muerto si él y los demás hubieran llegado a Wendy un momento demasiado tarde. ¿Y si llegaba demasiado tarde para salvar a Bacon si alguna vez resultaba gravemente herido? Erza había prometido que nunca permitiría que eso sucediera, pero el riesgo siempre estaba ahí, especialmente con su forma de hacer las cosas. Ella endureció la mirada y se apretó las manos a los costados. «No quiero que eso suceda nunca». Macao se aclaró la garganta y se pasó una mano por el pelo engominado, con una expresión inquieta. «Buena suerte tratando de decirle a Erza que...». La postura de Wendy vaciló al pensarlo. Tragó saliva y se retorció nerviosamente las manos. «Yo, puedo hacerle frente, creo». De las historias de terror que Natsu le había contado, rara vez alguien lograba ganar una discusión contra Erza y aún más raro aún alguien salía ileso. Cuando la muchacha se encontró con la mirada de Bacon, recuperó la compostura y la determinación. «Sí. Puedo hacerlo». Sin embargo, cuando el grupo se acercó a Fairy Tail en la cima de la colina por la noche, todo el coraje de Wendy la había abandonado. Se quedó detrás de Macao y Romeo mientras atravesaban las puertas dobles y entraban en el ruidoso edificio. El lugar estaba lleno y ya había comenzado la fiesta. Las risas resonaron entre la multitud y la charla era un hervidero. La cena y las bebidas estaban siendo servidas por Lisana y Kinana, las 2 encantadoras chicas que se movían de mesa en mesa. Ambos tenían un talento extraordinario para equilibrar numerosos platos de comida en sus brazos mientras manejaban varios vasos en sus manos sin dejar caer nada mientras maniobraban entre cuerpos en constante movimiento. Se intercambiaron saludos al paso del grupo de Wendy's. Muchos se acercaron para expresar su admiración por la valentía de Bacon y su victoria sobre el Raptorile, alborotando juguetonamente su cabello y palmeando su espalda. Todos se alegraron de que él también se sintiera bien. Toda la atención hizo que el niño riera y sonriera de felicidad. Wendy tampoco se quedó fuera, recibiendo elogios de todas las direcciones por salvar la vida de Natsu en el último momento.
El propio asesino del dragón de fuego estaba muy agradecido, saludándola esporádicamente y gritando su nombre desde su mesa. La niña rebosaba orgullo y deber, extremadamente honrada de formar parte de un maravilloso gremio. A pesar de todo, Wendy aún no había visto a Erza y su sonrisa malvada, por lo que Bacon estaba a salvo por ahora. Macao partió para unirse a Wakaba, Elfman, Kana y Mirahane en el bar mientras los niños y Carla se dirigían a su mesa habitual no muy lejos. Levi estaba sentada en una de las sillas con Jet y Groy a cada lado de ella, con la comida ya servida delante de ellos. Levi saludó e hizo un gesto hacia los asientos restantes disponibles cuando vio que los cuatro pasaban. Os he salvado un lugar, dijo Levi mientras los dos hombres del equipo de la sombra asentían con la cabeza a modo de saludo. ¿Y cómo se siente Bacon? Preguntó, inclinándose hacia adelante sobre los codos y dedicándole al chico una cálida sonrisa. Mejor ahora, respondió Wendy mientras se sentaba junto a Jet. El chico se sentó a su lado, acostumbrado a la rutina. Sabía exactamente a qué mesa ir y dónde sentarse cada vez que entraban en el gremio. Es bueno escuchar eso. Gorjeó Levi, juntando las manos con alegría. Todo el mundo ha estado hablando de él todo el día, intervino Jet después de tomar un sorbo de su cerveza. Le dio al niño, que en ese momento estaba viendo a Romeo jugar con su brillante y pegajoso fuego púrpura, una sonrisa torcida. Es increíblemente fuerte para un niño pequeño. Ese hechizo de espada suyo era increíble. Troy se golpeó la gran barriga y soltó una carcajada con un bocado de comida. Podría ser tan bueno como Erza con una espada en la mano. Se jactó. Y hablar del diablo, murmuró Jet en voz baja, al ver a alguien que Wendy temía que fuera Erza que se acercaba por detrás. Wendy. El primer instinto que se activó cuando el asesino de dragones escuchó la voz de Titania fue envolver sus brazos alrededor de Bacon para protegerlo. El chico hizo un pequeño sonido de confusión antes de abrazarla de vuelta, riéndose ligeramente en su oído. Aléjate de él, Erza. Soltó sin pensar. Rápidamente se tapó la boca con una mano y echó un vistazo cauteloso por encima del hombro. Yo quiero decir, no te atrevas a ponerlo en peligro de nuevo. Erza estaba de pie justo encima de ellos, con una sonrisa divertida adornando sus labios. No te preocupes, Wendy la tranquilizó. Sin embargo, Erza ya ha dicho que más de una vez y cada vez resultó en que Wendy entrara en pánico y se sintiera abrumada por la preocupación en lugar de lo contrario. Sin creer a la mujer mayor, Wendy apretó con fuerza de Bacon y trató de mirar a Erza de manera visca, pero no pudo evitar que su labio inferior temblara de aprensión. No estoy aquí para hacerle nada a Bacon. Lo prometo, continuó la guerrera, sintiendo la incredulidad de Wendy. Wendy logró fruncir el ceño. Erza había hecho la misma promesa antes y tampoco terminó nada bien. La expresión de Erza se suavizó. No estoy mintiendo, Wendy. De hecho, quería darte algo que no pude conseguirte antes, con la muerte de Natsu y la desaparición de Bacon. Extendió su mano derecha, donde un pequeño sobre blanco sostenía entre dos dedos de acero. Wendy miró entre el sobre Erza y se alejó lentamente de Bacon. Después de que el chico lo soltó y se recostó en su silla, ella tomó el sobre ofrecido y levantó una ceja. ¿Qué es esto? 70.000 joyas. Es la recompensa por ese raptor, dile. El asesino de dragones miró a la mujer con sorpresa. ¿Por qué me das el dinero? Erza asintió con la cabeza de Bacon, que miraba el sobre en la mano de Wendy con un leve interés. Bacon fue el que mató al lagarto. Es realmente su recompensa. Pero como no sabe cómo usar el dinero, te lo doy. Y no solo eso, bajó la voz y miró al suelo. Es una forma de disculpa por lo que sucedió. Lo siento, no tenía la intención de causarle ningún daño a Bacon. A pesar de que murmuró sus últimas frases, parecía que todos la escuchaban. De repente, un silencio sepulcral se apoderó de la bulliciosa multitud, mientras todas las miradas se volvían hacia Titania, abiertas de par en par por la conmoción. Alguien dejó caer su vaso al suelo, donde se rompió en pedazos y derramó su contenido entre la multitud silenciosa. Y entonces Natsu comenzó a atragantarse en la mesa al lado de Wendy's. Lucky le dio una fuerte palmada en la espalda mientras él se golpeaba el pecho hasta que tosió un trozo de carne a medio masticar. ¿De verdad te disculpaste por poner en peligro la vida de alguien a propósito? Resopló el usuario de la llama justo después de recuperar el aliento, completamente atónito. Alrededor de la misma mesa estaba Gray, boquiabierto ante Erza, con la mandíbula en el suelo.
Junto a él estaba Jubia, que miraba a su alrededor a todos los rostros atónitos, tan confundido como los otros miembros más nuevos del gremio. Api estaba horrorizado mientras estaba de pie sobre la mesa, con ambas patas agarrándose los lados de la cara con horror. Señaló a Erza con una pata temblorosa. Impostor. Acusó. La mirada de Titania era tan afilada como un cuchillo, lo que resultó en una retirada rápida y llena de pánico para el felino azul. Chillando, Api saltó sobre el hombro de Natsu y se acurrucó detrás de la cabeza del adolescente. Erza se hizo a un lado, su rostro quemado por el sol se volvió un poco más brillante. ¿Por qué todo el mundo está tan sorprendido? Ya me he disculpado antes. No, esta es la primera vez que admites que has hecho algo mal, dijo Mirahane alegremente. Erza resopló y ocultó su rostro en la sombra de su cabello. No quería que Wendy se enfadara conmigo. Wendy se sorprendió por eso. No estoy enfadada contigo, Erza respondió ella con un ligero movimiento de cabeza. Anoche me di cuenta de que estabas tratando de ayudar a Bacon a tu manera, así que te perdono. Sin embargo, me gustaría pedirles que se detengan con sus ideas arriesgadas, por favor. Por el amor de Bacon. Y, por no mencionar, también por su propio bien. Titania se encontró con la expresión suplicante de la niña y se rió alegremente. Ya no tienes que preocuparte por eso. Me iré de la ciudad mañana. El maestro quiere que retomemos nuestra formación. Así es, anunció el maestro Makarov mientras saltaba a la barra del bar. Con una amplia sonrisa codiciosa, el anciano bajito se frotó ansiosamente las manos arrugadas. 4 meses más para los grandes juegos de magia, todos. 30 millones de joyas están en juego aquí. Y, por supuesto, tenemos que mostrarle a Fiore quién es el número 1 de nuevo. Cuando señaló al techo, la multitud rugió de acuerdo, las manos levantadas en el aire, los ojos levantados al cielo más allá de las vigas de madera sobre ellos. Algunos golpeaban las mesas y otros pisoteaban, mientras que otros tintineaban sus vasos y tragaban sus bebidas. El ruido continuó hasta que el maestro levantó una mano. Makarov miró alrededor de su gremio, sus ojos agudos evaluando cada rostro de sus hijos. Quiero que ustedes, niños, estén listos cuando llegue el momento. Solo 5 serán elegidos para representar a nuestro gremio, pero no descuides tu entrenamiento. Todos ustedes. Puede llegar un momento en el que tu equipo necesite tu ayuda. ¿Estoy en lo cierto, Levi? Levi asintió profundamente. Correcto. He leído las pautas de adelante hacia atrás. Las sustituciones están permitidas si un miembro del equipo está incapacitado durante un evento y no puede participar en el siguiente, informó con conocimiento. El maestro gruñó y se cruzó de brazos. Si ese fuera el caso, necesito asegurarme de que el resto de mi gremio esté en plena. Es por eso que durante los 3 meses antes de que comiencen los juegos, quiero que aquellos que estén dispuestos a fortalecerse se concentren en nada más que en el entrenamiento. Su mirada se posó en Wendy. ¿Entendido? Hubo un estruendoso coro de ay. Antes de que todos reanudaran la fiesta, más emocionados que antes. Poco a poco, el ruido dentro del edificio volvió a ser lo que era y la comida y las bebidas volvían a fluir por la puerta de la cocina. Antes de que Wendy pudiera agradecer a Erza y desearle suerte en su entrenamiento, la mujer mayor ya se había ido, uniéndose a las demás en el bar. No pasó mucho tiempo hasta que la cena de esta noche estaba preparada ante Wendy, Bacon, Romeo y Carla Porquinana, todo de una sola vez. Fue en ese momento cuando el maestro Makarov se detuvo junto a su mesa, tomando asiento en el borde de la mesa entre los muchachos. Bacon, ¿cómo estás esta noche? Preguntó, acariciando ligeramente al niño en el brazo. Bacon solo parpadeó al anciano mientras mordisqueaba su panecillo. Está mejor, respondió Wendy por el niño. Makarov alzó la ceja. Todavía no he dicho ni una palabra de él, ¿eh? Wendy frunció el ceño ligeramente mientras untaba su pan con mantequilla. No, todavía no. No estoy seguro de si es porque no puede seguir el sonido de las palabras o porque simplemente no quiere. A lo mejor es muy tímido, dijo Levi. Carla sonrió y casualmente hizo un gesto al chico con la pata. No lo creo. Puede ser muy vocal cuando está emocionado. Lo escuchaste el otro día. La caída fue más divertida para él que aterradora, coincidió Levi, sonriendo. Wendy gimió, recordando el terror desgarrador de ese momento aterrador. Makarov soltó una risita antes de dirigirle a Wendy una mirada cómplice. Hay algo que me gustaría pedirte que hagas, Wendy, y ya se lo he preguntado a todo el mundo.
La magia del tocino es única y fácilmente detectable. Para mantenerlo seguro y protegido, es mejor que no lo use. Wendy asintió. ¿Es por eso que querías que Erza se fuera de la ciudad para entrenar? Preguntó vacilante. Parcialmente. Realmente quiero ganar los 30.000 nuestro gremio para ganar los juegos. No hay duda de que Erza será uno de los 5 elegidos. Le guiñó un ojo a la chica. Yo también te estoy considerando a ti, Wendy. Tu magia de matar dragón del cielo puede ser útil en uno de los eventos. Entiendo que tienes las manos llenas de bacon joven para entrenar adecuadamente, pero debes recordar que todos estamos aquí para ayudar. Mi oferta de cuidarlo mientras estás entrenando sigue en pie, recordó Levi. Papá y yo también podemos seguir cuidándolo, dijo Romeo, sonriendo. Ya está acostumbrado a nuestra casa. Y tal vez el resto de sus recuerdos comiencen a volver a él ahora que ha recordado algo. Aquellos que escucharon por casualidad se sintieron instantáneamente cautivados por la noticia. ¿Se acuerda de algo? Resonó Jet, sorprendido. Romeo asintió. Recordó cómo tocar una canción en su ocarina. Fue después de que terminaron de cenar y de comer sus deliciosas rebanadas de pastel de remolino relleno de crema de fresa, forzado por nada menos que Mirajane, que Romeo sacó el instrumento de viento azul de su dimensión de bolsillo y se lo entregó a Bacon. Romeo tuvo que gritar y gritar por encima de los ruidos bulliciosos para llamar la atención de todos. La primera reacción de Bacon fue devolverle la ocarina a Wendy de nuevo. No, no, dijo ella mientras lo empujaba suavemente hacia atrás. Toca tu canción para que todos la escuchen. Ya sabes, tarareó las primeras 6 notas de su melodía. Sonriendo, asintió y se llevó la boquilla de la ocarina a los labios mientras cerraba los ojos. Todas las voces restantes se apagaron cuando el niño comenzó a tocar. Las notas llenaban el aire, mezclándose suavemente en una melodía feliz que traía miradas de asombro y asombro en el rostro de cada miembro del gremio. Esa noche, Vigeter no fue el único que bailó. 3 lunas resplandecientes se alzaban sobre un cielo completamente negro, cada una con la forma de un ojo y brillando de un brillante gris plateado. Uno era vertical y estaba colocado más alto que los otros dos y, como ojos, lo miraban fijamente. Inmóvil. Sin parpadear. Inflexible. Cuando estaba a punto de dar un paso adelante, desaparecieron repentinamente, como si los ojos se hubieran cerrado para siempre, dejando nada más que una oscuridad total a su alrededor. Hola. Una voz estridente y femenina rompió de repente el silencio, haciéndolo saltar. Pisándole los talones, se dio la vuelta y estaba eufórico al encontrar la misma luciérnaga que había visto antes, la que volaba con 4 alas y con todo el cuerpo oculto por una luz blanca. ¿De verdad le habló la luciérnaga? Empezó a intentarlo, pero se detuvo después de dar el primer paso porque algo era muy, muy diferente. Se sentía más alto, como si estuviera parado encima de una silla o caja y mirara hacia abajo. Pero él no se sostenía en ninguno de los dos. Cuando miró hacia abajo, notó que sus sucias botas marrones estaban un poco más abajo del suelo, lo cual era bastante extraño. Oye. Levantó la cabeza ante el orbe brillante que gritaba y vio que de repente despegaba en la dirección opuesta. Por aquí. Gritó, dejando un rastro centelleante. Sonriendo, fue tras él. Sus movimientos eran torpes porque sus piernas se sentían más largas, lo que lo hacía tropezar varias veces. Finalmente lo consiguió después de casi tropezar con sus propios pies. Había algo esperando a lo lejos hacia donde el orbe de luz lo estaba conduciendo. A medida que se acercaba, sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció los viejos escalones de piedra rotos salpicados de musgo. Ninguna gran pared de roca bordeaba la escalera, solo la oscuridad vacía, pero en la parte superior podía ver una luz pálida donde esperaba la luciérnaga. Subió los escalones de un salto, saltando de 3 en 3 con una zancada más larga, y llegó a la cima en poco tiempo. En el instante en que su pie aterrizó en el último escalón, las sombras se retiraron para revelar el área que estaba ansioso por ver una vez más. Sin embargo, no fue lo mismo que la última vez. Ningún sol cálido le daba la bienvenida, porque el cielo estaba cubierto de lúgubres nubes grises y oscuras. Los verdes vibrantes de la hierba y los colores brillantes de las flores que crecían en el prado fueron reemplazados por amarillos y marrones apagados de cosas muertas y marchitas. Las malas hierbas fibrosas y las plantas feas y espinosas eran las únicas cosas que prosperaban en abundancia.
Las largas ramas de los árboles gigantes que rodeaban la zona estaban todas desnudas, los extremos afilados y puntiagudos para que pareciera que llegaban dedos con garras. Retorcidos y retorcidos, los brazos de los árboles se entrelazaban fuertemente unos con otros como si compitieran por ahogar la vida que quedaba en sus vecinos antes de su propia muerte. Las extremidades se hundieron aún más en la pálida piedra del lejano edificio, rompiendo y agrietando las gruesas paredes y desmoronando aún más la entrada abierta de par en par sobre una cornisa alta. El negro era el color de la corteza de los árboles, haciéndolos parecer sombras altas y erguidas bajo la penumbra. Miró lentamente a su alrededor, perturbado por el repentino cambio en la zona. Caminó penosamente a través de la hierba muerta y las malezas espinosas, un poco sorprendido de que los tallos más altos solo le llegaran a las rodillas en lugar de a su estómago. Nada salió volando cuando pasó, ni siquiera un insecto. La luciérnaga revoloteaba sobre el tocón del árbol familiar que permanecía vacío y solo. Parecía más pequeño y más corto de lo que recordaba. Frunció el ceño, entristecido de que la chica de pelo verde y ojos azules y la misma amabilidad que Wendy no estuviera allí para tocar su canción. Un sonido extraño y agradable llenó el aire. El sonido de la música. Pero no eran las notas agudas que salían de una ocarina. Se giró y estiró la cabeza en la dirección del suave ruido, viendo a una persona sentada sobre los restos del único árbol que no se había fundido con la pared negra circundante. Los dedos envueltos en vendas blancas rasgueaban una línea de cuerdas fuertemente ensartadas en un instrumento dorado, produciendo las suaves notas que despertaron su interés. Los dedos dejaron de palpitar y con ello, la música también terminó. Detrás de unos mechones de pelo rubio, unos ojos rojos, ni crueles ni amistosos, lo miraban mientras se acercaba lentamente al solitario árbol muerto con la luciérnaga siguiéndole por encima del hombro. Ella no está aquí, dijo el hombre cuya voz era baja y ligeramente amortiguada por el chal blanco que cubría la mitad inferior de su rostro. La cubierta blanca le cubría la parte delantera y trasera y estaba muy deshilachada alrededor de los hombros y los extremos inferiores. Una marca roja decoraba la tela blanca, representando una especie de ojo que lloraba una gran lágrima carmesí. Llevaba un traje ceñido debajo que era de 2 tonos diferentes de azul y sus zapatos eran del mismo diseño. Las vendas envolvían la parte superior de su cabeza y las muñecas de ambos brazos, los extremos sueltos colgaban sueltos y se balanceaban con cada movimiento sutil. Nunca la encontrarás, no hasta que te encuentres aquí mismo. El chico ladeó la cabeza, sin tener ni idea de lo que se decía. Se limitó a mirar, esperando a que el hombre tocara las cuerdas de su instrumento dorado. En cambio, el hombre siguió hablando, encadenando palabras que no entendió del todo. El fluir del tiempo es siempre cruel, una cosa que no cambia con el tiempo es el recuerdo de los días de juventud. El hombre pasó los dedos por las cuerdas, creando un tono ascendente. Luego rasgueó una serie de notas juntas para formar una melodía corta y la repitió 2 veces. ¿Te acuerdas? La canción para traerte de vuelta a este lugar que una vez fue sagrado. El hombre se dejó caer para aterrizar silenciosamente frente al otro en cuclillas. Cuando se puso de pie, en realidad era un poco más bajo que el niño. El niño parpadeó asombrado, sin saber por qué era más alto que el hombre. Todos los hombres de Fairy Tail, excepto el viejo, eran más altos que él. El pensamiento pasó rápidamente de largo, porque el hombre de pelo rubio y ojos rojos pronto señaló la mano izquierda del niño. Sin saberlo, agarrada por el niño estaba la ocarina azul de Wendy. Sin decirle una palabra, el hombre rasgueó su instrumento de oro, tocando la misma canción de antes. Volvió a jugar 2 veces antes de detenerse, mirar al otro y asentir. ¿Quería el hombre que tocara la ocarina? Miró el objeto liso que tenía en la mano y observó cómo su superficie brillante brillaba mientras la luciérnaga bailaba sobre él como si quisiera que él también la tocara. El hombre solo tocó la primera nota de su melodía, lo que lo impulsó a hacer lo mismo. Le tomó unos cuantos intentos hasta que hizo el sonido correcto para que coincidiera con la nota deseada por el hombre. Luego, el hombre golpeó al segundo y el niño hizo lo mismo. 7 notas en total en el primer set. El segundo set fue diferente, un poco más complejo. Cometió errores, pero el hombre fue paciente y nunca dijo una palabra durante todo el proceso. Ojos rojos lo observaban constantemente mientras los dedos vendados rasgueaban elegantemente la siguiente nota repetidamente entre breves intervalos hasta que la consiguió. Una vez que el niño logró completar la canción, el hombre levantó un dedo para agarrar su enfoque. En silencio, el hombre asintió y tocó la primera parte de la melodía y luego hizo un gesto hacia él, incitándolo a repetirla.
Cuando entró en la segunda mitad, el hombre se unió, rasgueando las mismas notas con el mismo ritmo. Antes de que terminara la canción, el niño finalmente entendió qué hacer. De repente volvió a él. Ha tocado esta canción antes porque, no estaba seguro de por qué exactamente. Pero él sabía cómo hacerlo. Juntos tocaron la melodía una vez más, sus notas fluyendo como una sola, mezclándose en una agradable armonía que alivió el alma cansada. La luciérnaga voló en espiral entre ellos, bailando al son de la maravillosa melodía que iluminaba el lúgubre bosque. La última nota pulsada en las cuerdas del hombre persistió a lo largo de la pradera vacía. Una pequeña sonrisa reflejada en los ojos rojos del hombre. Sin decir palabra, se dio la vuelta y, de un solo salto, saltó de nuevo al árbol antes de desaparecer sobre las paredes desmoronadas del antiguo edificio de piedra. Cuando la mirada atónita del niño se posó en el profundo agujero negro en lo alto de la alta cornisa que era la entrada al edificio, se congeló. Ahora recordaba, la chica de pelo verde estaba dentro de las frías, oscuras, húmedas y embrujadas profundidades del templo. Ha deambulado por el interior antes, a través de pasillos cubiertos de enredaderas y a través de pasadizos que estaban extrañamente retorcidos. En el interior, las sombras se convertían en manos gigantes o en rostros blancos y huesudos con 8 patas delgadas y cámaras oscuras y vastas resonaban con carcajadas. En el interior había buscado a la muchacha que solía sentarse en el tocón y tocar su ocarina de madera. Sabia te está esperando, dijo la misteriosa voz que venía de todas direcciones. Tensándose por la precaución, miró a su alrededor y no encontró a nadie. Pero ella nunca puede irse, aquí no, en este tiempo, ni siquiera su canto traerá su voz. Había una sensación de tristeza en el tono del orador oculto. Antes de que pudiera preguntarse o incluso pensar en ello, el mundo de repente se desvaneció a negro. La luciérnaga fue la última en desaparecer. Se balanceaba arriba y abajo y se escondía en una sombra interminable, susurrando. Ella siempre será tu amiga, y yo también lo haré, y yo también lo haré.